Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este pasaje es de Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al versículo 6. Usted lo conoce como el pasaje de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Los primeros 2 mandamientos nos hablan acerca de un Dios que rescata, que redime a su pueblo para tener una relación personal y exclusiva con su pueblo. Note cómo comienza diciendo: habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios. Yo soy tu Dios. Dice que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, de esclavitud. El pueblo de Israel, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo de Israel fueron esclavos de los egipcios por 400 años. Pero Dios levantó a Moisés para sacarlos de allí y cambiarlos de una nación de esclavos, de una nación oprimida, de una nación donde mataban a sus hijos echándolos al río, a una nación de personas libres para servir y seguir al Dios que los había rescatado. Y los primeros 2 mandamientos nos hablan acerca de cómo este Dios quiere ser nuestro Dios, así como el Dios de los israelitas, un Dios con una relación personal con su pueblo. Y el segundo mandamiento nos dice que tenemos que tener cuidado de no reducir a Dios o sus bendiciones a un ídolo. Muchas veces, incluso aquellos que ya han sido liberados de la esclavitud del mundo, de la esclavitud del pecado, muchas veces incluso aquellos que ya han sido liberados de esa esclavitud, cuando entran a recibir las bendiciones de Dios, la provisión de Dios, el plan de Dios, muchas veces es fácil transformar lo que Dios nos da en ídolos, que a veces se interponen entre Dios y nosotros. A veces se nos olvida que las bendiciones que recibimos provienen de Dios. Y Dios dice algo muy interesante aquí. Dice: Dios es un Dios celoso, que visita la maldad de los padres sobre sus hijos a la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, y hace misericordia a millares, los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Había oído usted alguna vez que Dios es un Dios celoso? A lo mejor esta es la primera vez que usted oye este pasaje, o que oye que Dios es celoso. ¿Qué significa eso? Cada vez que oigo la palabra celoso, pienso en un marido con la cara roja, enojado porque su esposa va a la tienda y tiene que platicar con el que vende para comprar algo, ¿verdad? Alguien que nomás le está cuidando el teléfono, que no lo deja salir a la puerta. Celoso, posesivo. ¿Será eso a lo que se refiere la Biblia en cuanto a Dios? No. Dios no tiene inseguridad alguna. Dios no es un hombre inseguro, ¿verdad? Que está temeroso de que alguien le quite a su pueblo. En la Biblia, los celos son una emoción natural del ser humano de defensa. Cuando hay una relación personal y exclusiva que debe ser protegida como tal, cuando hay amenazas en contra de esta, los celos son una reacción natural. Nada de malo con el celo como una emoción de defensa. Por ejemplo, mi esposa y yo acabamos de celebrar 19 años de casado, ya casi vamos al 20. Ya tiene unos rato, ¿verdad? Ya tiene unos millas. Entonces, a mí usted me puede decir lo que usted quiera, que pastor, no me gusta cómo predicas, pastor, eres así. Si se burla de mí, no hay problema. No hay ningún problema. Dios es bueno. Pero si quiere hacerme enojar, métase con mi esposa. Si usted le dice algo a mi esposa y yo estoy ahí, eso no me va a caer tan bien. O si usted se mete con mis hijos y mi esposa es ahí, cuidado, ¿verdad? Como mamá osa. ¡Rah! Una respuesta de protección y defensa hacia los seres que usted ama es la reacción más natural cuando alguien los amenaza o los ataca. Usted debería proteger a su familia, debería proteger a su esposa, debería proteger a sus hijos. En el matrimonio, cuando usted tiene a su esposa, tiene a su esposo, usted ha hecho un pacto de serse fiel el uno al otro hasta que la muerte los separe. Esa es una relación exclusiva. El matrimonio bíblico es un
pacto entre un hombre y una mujer de por vida, hasta que la muerte los separe. No se vale otra persona que entre y haga cuñita, ¿verdad? No, no, no. Si alguien empieza a coquetear con mi esposa, si alguien empieza a coquetear conmigo, ahí hay un problema. Mi esposa tiene todo el derecho de decir, ¿qué pasó? Yo tengo todo el derecho de decir, ¿qué pasó? En ese caso, el celo es una emoción, una reacción de defensa para proteger a los que están en esta relación exclusiva. Bueno, cuando Dios habla acerca de su pueblo, en relación con él, Dios, el Dios de la Biblia, es el único Dios que existe, el único Dios verdadero. Todos los demás son ídolos y detrás de cada ídolo, Pablo nos dice en 1 Corintios, hay un demonio. Pablo dice, no quiero que sean partícipes de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. No puedes tener un pie en un lado y un pie en el otro. Tienes que ser de Dios todo o nada. Dios, cuando le dice al pueblo de Israel que Él es celoso, Dios no nos quiere compartir con ídolos y demonios porque nos destruyen. Los demonios, la idolatría, todos los ídolos del Antiguo Testamento son fuerzas espirituales que buscan destruir y corromper lo que Dios quiere bendecir. Jesús lo dijo mejor. Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, robar, matar y destruir. Pero yo he venido para darles vida y para darles una vida abundante. Dios quiere bendecir a su pueblo, pero su bendición depende de que nosotros le reconozcamos a Él como nuestro Dios. Y dice algo más. Dice, Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de las que le aborrecen. Hace misericordia en millares los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué significa eso? Bueno, Dios es un Dios protector de su pueblo, celoso. Dios protege a su pueblo. Y parte de su protección, parte de cómo Dios nos cuida de los efectos del mal y del pecado es observando cómo vivimos, no solamente en nuestra vida, sino en nuestras generaciones. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Nosotros vivimos en este pedacito de la eternidad, 70, 80, 90 años, 100. Un pedacito comparado con Dios. Es nada más un suspiro. Y Dios, desde antes de la fundación del mundo, ha planeado bendecir a su pueblo. Así que Dios observa generación a generación. Cuando usted y yo nos moramos, Dios va a seguir estando aquí. Dios tiene planes para sus hijos, para sus nietos, nuestros nietos, hasta 1000 generaciones. Pero aquí está lo que sucede. Cada generación tiene que decidir cómo vamos a vivir, ¿no es cierto? El hecho, a lo mejor sus papás eran seguidores de Cristo, crecieron en la iglesia, amaban al Señor. Eso no es de garantía de que usted va a hacerlo. O si usted ama al Señor y sigue al Señor, no es garantía de que sus hijos van a hacerlo. Cada generación tiene que escoger a su Dios. Y cada generación va a enfrentar diferentes retos. Y nos toca una de dos sopas. Dios nos dice, o seguimos a Dios y su palabra, obedeciéndole y viviendo para Él, o nos desviamos de sus caminos y hacemos lo que nos dé la gana. Pero aquí está lo que sucede. Cuando alguien le da la espalda a Dios y empieza a darle vuelo a la hilacha y hacer lo que nos dé la gana y meternos en las profundidades del pecado, nuestras decisiones tienen consecuencias. Nuestros pecados afectan a otros. Por ejemplo, a lo mejor usted vive en una familia cristiana y usted es joven y adolescente y lo invitan a la fiesta, ¿verdad? Ándale, vente, no seas cucaracha de iglesia, tú vente. Ok, pues vamos, ya estoy en la universidad, ya estoy viviendo mi vida, ¿verdad? Y tú vas al baile. Y en el baile te sientas y pues tú eres de buenos principios, buenos valores, pero tus cuates te dicen, pues échate una, no, nomás una. No, yo no tomo. ¿Cómo no? Que te pega tu mamá. Nomás una. Y la presión ahí viene, ¿verdad? ¿Y qué haces tú? No, pues para no quedar mal, ¿verdad? Los cuates y a que al cabo tomar no es pecado. No, tomar no es pecado. Pero si tú tomas y sigues tomando y continúas tomando y te emborrachas, no te la vas a acabar con lo que esto pudiera convertirse. Entonces tú te echas una y luego dos y luego te tienen que sacar entre dos, ¿verdad? Y luego agarrado ahí del baño, ya no. Pero se convierte en un hábito y te conviertes en una persona alcohólica. Y después con las relaciones que andas te introducen a otras cosas y acabas tan lejos de Dios muchas veces. Y a veces empezó con una decisión. ¿Qué es lo que Dios hace? Cuando Dios te ve empezando a sumirte en esta situación de pecado que va a afectar a lo mejor a tus hijos. Los hijos de un padre alcohólico tienen un mayor porcentaje de ser alcohólico. Y los hijos de sus hijos también. Y empieza a crear ataduras generacionales y pecados de los padres que son pasados. Algunas personas piensan, es que a mí Dios me está castigando por los pecados de mis papás.
En los profetas, si tú lees Jeremías y Ezequiel, había personas en el pueblo de Israel que decían, los padres comieron las uvas agrias y ahora los hijos tienen la dentera. Nos están castigando por lo que nuestros padres hicieron. Dios dice, no, 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 no. Déjame aclarar varias cosas. Cada uno morirá por su propio pecado. La paga del pecado es muerte. Tú no te vas a poder esconder detrás de nadie cuando vengas a darle cuenta a Dios de tus pecados. Pero nuestras decisiones se afectan a otros. ¿Qué tiene que ver eso con las generaciones? Bueno, vuelve conmigo a Éxodo 20. Dios le dice al pueblo de Israel, tú tienes dos sopas, Israel. Ya te saqué de la esclavitud, te di un nuevo comienzo. Ahora tú tienes que decidir si tú vas a construir un legado de bendición o uno de juicio. Cuando nosotros y nuestras generaciones empezamos a decidir apartarnos de Dios, la Biblia dice que Dios visita. ¿Qué significa eso? Dios se hace presente en nuestras generaciones para darnos una oportunidad de cambiar. Dios dice, tú estás a punto de recibir las consecuencias de tus pecados y eso significa juicio y la paga del pecado es muerte. ¿Vas a seguirla en esa dirección? Porque el deseo de mi corazón, Dios dice, es bendecir a 1000 generaciones, amándole. El deseo del corazón de Dios es bendecir. Esa palabra misericordia es la palabra hebrea hesed, amor leal, el amor de pacto, el mismo que leímos de Salomón la semana pasada, un amor fiel que bendice. Dios le dice, ¿qué quieres? ¿Bendición o juicio? Cuando nos arrepentimos, ¿sabes qué es lo que Dios hace? Todos nuestros pecados Dios los perdona y nos da una historia para contar que puede restaurar a las generaciones que vienen o las generaciones de atrás. ¿Por qué me está diciendo eso, pastor? Por lo siguiente, en el reino de Dios, cuando Dios derrama su bendición sobre cada generación, sobre nuestras vidas, la bendición que Dios derrama, la derrama siempre para bendecirnos, pero para bendecir a otros a través de nosotros, no solo para nosotros mismos. Hermanos, yo crecí en una familia donde yo fui el primero en generaciones en ir a la universidad. Mi papá terminó nada más el tercer año de primaria. Trabajó duro, le echó ganas a los negocios, Dios lo bendijo. Su papá no sabía leer y escribir. Yo terminé yendo a la universidad, estudié maestría, estudié mi doctorado y todo eso porque soy un ser humano extraordinario. No. ¿Por qué tuve esas oportunidades? Porque yo tuve el privilegio de pararme sobre los hombros de aquellos que me amaron y se sacrificaron para que yo tuviera esa oportunidad. Tanta gracia. Recibí tanta gracia y favor de mis padres. ¿Sabes por qué? Porque yo me paré en la herencia de aquellos que se sacrificaron para que yo tuviera una mejor oportunidad. Eso es lo que Dios quiere para su pueblo. Dios quiere que a través de ti los pecados que afligieron a tus ancestros, el alcoholismo, las drogas, lo que hubiera sido, encuentren en Dios no solamente perdón, sino una manera de un mejor futuro, una esperanza que bendice a las generaciones que vienen y a todos los que están alrededor. Y para que pueda ser de bendición, ¿sabes qué va a hacer Dios? Dios te va a dar su provisión. Entonces, cientos de años después de este pasaje, Dios levanta al rey David. Dios levanta el reino de Israel a través de Salomón. Y el tiempo de Salomón que estamos estudiando hoy es el tiempo donde el pueblo de Israel amó a Dios, temó a Dios y Dios proveyó para que fueran una luz para las naciones. Es el tiempo de la edad de oro del pueblo de Israel. Un tiempo de gran prosperidad espiritual, pero también gran prosperidad física y material. Hoy vamos a ver qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando Dios nos concede su bendición y su provisión. Especialmente para nuestro pueblo hispano, esto es bien importante porque hay todo tipo de doctrinas o que te dan el evangelio de prosperidad donde tú te puedes manipular a Dios para hacerte rico, famoso y bien guapo, ¿verdad? Eso no estoy hablando. De lo que estoy hablando es que cuando Dios en relación con su pueblo vive en medio de su pueblo, la vida que Dios quiere para nosotros es un reflejo de su reino y su reino es bueno. Tengamos poco o tengamos mucho, el Nuevo Testamento nos dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo he sido enseñado. Pero Dios es un buen padre. Y como buen padre, la mayoría de las veces, Dios nos da mucho más de lo que necesitamos. Aún en contextos donde hay pobreza, el pueblo de Dios sabe cómo vivir una vida humilde, pero una vida donde nuestras necesidades están suplidas. Tenemos que comer, tenemos techo.
Dios provee. Vamos a ver de ello hoy. Entonces, de nuevo, la pregunta de hoy es esta. Si tienes tu Biblia, te invito a abrirlo. Primero de Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 4 a 7, en el reino de Salomón. Vamos a ver esta pregunta. ¿Qué quiere Dios que su pueblo haga con la abundancia de su provisión? Cuando Dios provee, ¿qué Dios quiere que haga con su pueblo, hermanos? Especialmente para nuestro ministerio en español, eso es increíblemente importante. Muchos de nosotros vinimos a este país, los Estados Unidos, porque estábamos buscando una mejor vida para nosotros y nuestras familias, ¿no es cierto? Y una mejor vida sí significa mejores oportunidades de educación, de economía, de trabajos. Estamos en uno de los países más ricos del mundo. Si usted se mete en un Walmart, se da cuenta, a pesar del coronavirus y de que hay problemas con supply chain y todo eso, todo está lleno de cosas por todos lados. Vivimos en un país de oportunidad y de abundancia. Y si Dios nos ha dado el evangelio, nos ha dado su presencia y nos ha provisto de tanto, la pregunta que quiero hacerle es, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos da todo esto y esas oportunidades? A lo mejor muchos de sus parientes, muchos de sus familiares, al no estar aquí de todos los lugares donde somos, usted ve el contraste. No siempre es que la gente no tiene porque no quiere. Muchos quieren, a veces no pueden. No pueden ir a la escuela. Cuando te pagan, por ejemplo, en México, 70 pesos al día por 8 horas de trabajo en ciertos trabajos, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? A veces no es que la gente no quiera, a veces no hay oportunidad, pero cuando las oportunidades están, ¿cómo Dios quiere que las aprovechemos? Tú y yo hemos sido dados un gran privilegio de convertirnos en bendición a otros. ¿Cómo lo vamos a usar? Ven conmigo, 1 Reyes capítulo 4. En este pasaje que vamos a ver, es capítulo 4 a 7. Obviamente son 4 capítulos, es bastante que cubrir. No lo vamos a poder ver versículo a versículo, pero déjame referir varias cosas en este pasaje. Capítulo 4, en Primera de Reyes 5 y 7, la primera sección, vamos a ver la prosperidad en el reino de Salomón. Vamos a ver varias cosas acerca de cómo Dios le bendijo, qué tipo de habilidades él tenía y por qué Dios los bendijo así. Y en la segunda parte del mensaje vamos a ver el propósito por el cual Dios les dio todo esto para crecer su reino. Entonces, capítulo 4, si lo puedes leer ahí, vas a ver un montón de nombres, vas a ver cómo Salomón organizó el reino. Capítulo 5, vamos a ver acerca de un pacto que Salomón hizo con una ciudad muy afluente. Capítulo 6, cómo construyó el templo, y el 7, cómo hizo también Salomón su casa. Entonces, nada más perspectiva para que después lo leas con calma en casa. Pero vamos a ver varias cosas de aquí. ¿Qué quiere Dios que su pueblo haga con la abundancia de su provisión? Como en Éxodo 20, Dios quiere bendecir las generaciones a través de su pueblo. Pero para hacerlo, 2 cosas son importantes. Yo estoy convencido que Dios quiere bendecir a su pueblo con recursos para que ellos puedan hacer 2 cosas. La primera de ellas es esta. Dios quiere que experimentemos y disfrutemos la bondad del reino de Dios. Primero, Dios quiere que personalmente como su pueblo experimentemos y disfrutemos la bondad del reino de Dios. A ver, espérame tantito. Dios quiere que disfrutemos su provisión, ¿sí? Dios quiere que disfrutemos su provisión. Hermanos, hay tanta culpa en la cultura hispana alrededor de las pláticas del dinero, tanta culpa porque si tú tienes tal cual zapato, tal cual ropa, tal o cual carro, ahí viene el crédito, se cree mucho, oh Dios, te ven en la iglesia, ¿verdad? Con tu buen carro. Pues ya viste, las críticas, las murmuraciones. O a lo mejor tú tienes recursos, pero tú estás consumido por protegerlos. Si me falta, si me quitan, ¿cómo me hago más rico? Algunas veces las cosas, en lugar de poseerlas, nos poseen. ¿Cómo Dios quiere que nosotros recalibremos nuestro corazón en cuanto a las bendiciones materiales? ¿Cuál es la perspectiva bíblica y correcta? Ven conmigo, 1 Reyes capítulo 4. ¿Cómo es que el pueblo de Dios vivió y qué calidad de vida tenían cuando el rey que Dios puso es un rey sabio? Es un rey que obedece a Dios. Capítulo 4, mira cómo empieza, dice, versículo 1. Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, y estos fueron los jefes que tuvo: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc; Eliofelet y Ahías, hijos de Sisa, secretarios; Josafat, hijo de Ahilud, canciller; Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército; Sadoc y Abiatar, los sacerdotes; Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores; Zabud, hijo de Natán, ministro principal, amigo del rey; Aizar, mayordomo. Tú sigues leyendo. Versículos 6, 7, 8.
Y te empiezas a dar cuenta que hay una lista de nombres y funcionarios en el reino de Dios que Salomón reclutó y levantó para poder administrar el reino. Cuando tú lees el reino de Salomón, te empiezas a dar cuenta que Salomón es un hombre que recibió sabiduría, pero sabiduría es una sabiduría práctica, es una sabiduría que tiene el propósito de ayudarle a administrar su vida. A todos nosotros Dios nos da tres cosas. Dios nos da tiempo, Dios nos da ciertos talentos y ciertos tesoros para administrar, pero algunas veces en lugar de administrarlos bien, los desperdiciamos. Desperdiciamos nuestro tiempo, desperdiciamos los talentos que hay, esperamos que nos caiga nomás el pan del cielo por nuestra linda cara. La prosperidad de Salomón fue el resultado, primero, como puedes ver en el capítulo 4, de una administración y planeación cuidadosa. Salomón, al leer este pasaje, lo puedes leer todo con calma en casa. Salomón dividió todo su reino en 12 secciones económicas, 12 provincias, con una estructura de gobierno y una estructura de impuestos, una estructura donde todo el pueblo de Israel pudiera convertirse en una nación que pudiera trabajar y proveer para sus propias necesidades, una nación próspera basada en el trabajo y la buena administración de sus recursos. ¿Recuerdas en Proverbios capítulo 3? Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos sus caminos, él enderezará tus veredas. Versículo 10. Honra a Jehová con tus bienes, los primeros frutos de todo tu proceder. Pon a Dios primero, administra las cosas bien, Dios te va a bendecir. Salomón empieza administrando su reino, poniendo buen liderazgo y un liderazgo que iba a redundar en un clima de seguridad y de buena economía. Mira lo que pasa en el versículo 20. Dice, Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Había comida y había buen clima, ¿verdad? Pachanga. Está la fiesta. Alegrándose. Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos, el límite con Egipto. Traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. La provisión de Salomón para cada día era 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina. Tú puedes leer las conversiones ahí en tu Biblia, en la tabla al final, pero es un coro en Latinoamérica o en los Estados Unidos, la equivalencia es un titi. Un titi. Dice, ¿cuánto es un titi? Un titipuchal. Un montón. Todas las medidas, es una palabra de México, ¿verdad? Del centro de México. Significa una cantidad excesiva de todo. Lo que usted lee aquí es cantidades de todo en abundancia. Es un banquete diario en la casa de Salomón. Hay un banquete para sus siervos, para su comida, sus animales. Versículo 23, 10 bueyes gordos, no flacos, gordos, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas, por cierto, era orgánico todo, ¿verdad? De pasto, dice ahí, 100 ovejas, sino siervos, gacelas, corzos, aves gordas, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tirsa hasta Gaza, sobre todos los reyes del oeste del Éufrates, tuvo paz y todos por todos lados alrededor. Esa palabra paz es la palabra hebrea shalom, que significa paz, pero también significa prosperidad y bienestar total. Dios le concedió a Salomón los recursos para vivir, para comer, para vestirse, para vivir bien con todo el pueblo. Una etapa de prosperidad y seguridad administrativa, económica, pero no solamente eso, también un renacimiento de artes y ciencias. Mire el versículo 29 al 34. Puedes leer después todos los demás. Dice, Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor que la sabiduría de Salomón, que la de todos los orientales y toda la sabiduría de los egipcios. Egipto, Medio Oriente, Lejano Oriente, eran culturas como Mesopotamia que tenían fama de ser sabias, donde había centros de estudios, como si fueran universidades hoy. Salomón se había convertido en el nuevo centro del renacimiento científico y tecnológico de ese tiempo. Mira lo que dice el versículo 31. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Tan Esraíta. En los salmos, usted lee que él es escritor de los salmos, un hombre espiritual, que Man, Calcol y Darda, hijos de Mahol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Compuso 3,000 proverbios, sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos, de todos los reinos de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría.
zoología, botánica, construcción y arquitectura. El tiempo de Salomón era un tiempo de florecer por todos lados, un tiempo de paz, prosperidad económica. Dice en otros pasajes, en el libro de Crónicas y aquí mismo en los Reyes, dice, en el tiempo de Salomón había tanto dinero que la plata era como piedras. Los cedros eran como la maleza que sale en el campo. El tiempo de Salomón la plata no era apreciada, todo era de oro, sus vajillas, era una cosa extrema. La pregunta es, ¿por qué tanto? ¿Por qué Salomón tenía tanto? Bueno, porque era un hombre sabio, ¿no? El resultado de la sabiduría es la riqueza. Eso dicen Proverbios. Pero había más. Ven conmigo. Antes de que Salomón viniera en Deuteronomio capítulo 6, Dios le dijo al pueblo de Israel que esto iba a suceder si le obedecían. Deuteronomio 6, versículo 1 al versículo 15. Estas referencias las tienes aquí en tus notas, las puedes leer después. Pero en Deuteronomio 6, del 1 al 15, tú lo puedes leer todo después. Dios le dijo al pueblo, yo te voy a bendecir cuando entres en la tierra. Pero hay varias condiciones. Mira el versículo 4, voy a empezar a leer. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo mismo que el primer mandamiento en Éxodo 20. Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es el más grande mandamiento, ¿verdad? Todas tus fuerzas, lo acabamos de cantar. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, aquí van las generaciones, andando por el camino al acostarte cuando te levantes, las atarás como una señal en tu frente, en tu mano, estarán como frontales en tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora escucha, versículo 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, luego que comas y te sacies. Estaba Israel comiendo y bebiendo y felices, ¿verdad? Cuando tú comas y te sacies, cuando esto se cumpla, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. ¿Escuchaste? En medio de ti está. ¿Por qué Dios proveyó tanta abundancia en el tiempo de Salomón? Porque la nación, bajo el gobierno de Salomón, bien administrada, bien gobernada, con buenas alianzas políticas, el capítulo 5 habla acerca de cómo Salomón hizo una alianza con Hiram, el rey de Tiro. Tiro, en la antigüedad, era una de las ciudades y los imperios comerciales más grandes del mundo. Ya Salomón tenía una alianza con el rey de Egipto a través de casarse con su hija y ahora tenía una alianza económica de lujo. Salomón era un hombre de estatura de liderazgo internacional. Dios los bendijo tanto porque ellos habían pasado de ser una nación de esclavos y nómadas a un reino de sacerdotes donde Dios vivía en medio de ellos. ¿Y sabes qué? Nuestro Dios es el dueño de la tierra y de todo y es excelente en toda manera. A través de Salomón, a través de la calidad de vida de su pueblo Israel, todas las naciones iban a saber qué bueno es Dios. El siguiente pasaje, Deuteronomio capítulo 7, habla acerca de cómo Dios los bendeciría. Dice, no va a haber personas estériles, tus cosechas van a ser fructíferas, no vas a tener ganados que no tengan crías, vas a ser bendecido para que otros sepan que Jehová tu Dios te ama, no porque seas mejor que otros, sino porque tu Dios es un Dios fiel que guarda la misericordia y el pacto que ha prometido. Dios los bendijo con tanto porque Dios quería que ellos, escúchame bien, que ellos pudieran experimentar la bondad de Dios a través de su generosidad. ¿Sabes para qué? Para que ellos pudieran también disfrutarla y convertirse en personas generosas, no tacañas. Mira como el Nuevo Testamento dice, busca por favor en tu Biblia y márcalo ahí con marcador. Primera Timoteo 6, 17 al 19. Esta es la perspectiva correcta que nos guarda como cristianos del materialismo, de ser tacaños, pero también de la pobreza extrema que nunca tiene nada. Escucha, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17 al 19. Pablo, escribiendo a los creyentes, nos dice cómo debemos de vivir en cuanto a la prosperidad material. Versículo 7 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Tú has oído que la Biblia dice
que el dinero es la raíz de todo mal, ¿verdad? ¿Es lo que dice? No. Dice, el amor al dinero es la raíz de todo mal. Nada de malo con ser rico o tener dinero, siempre y cuando tu esperanza no esté puesta en el dinero. Dios es el que bendice y provee, a veces más, a veces menos. Las riquezas le pertenecen a Él, pero cuando tú pones tu esperanza en tu dinero y en tus riquezas, se convierte en un ídolo y se te olvida quién te lo dio y para qué te lo dio. Dice, no pongas tu esperanza en las riquezas que son inciertas, las cuales, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? A ver, iglesia, ayúdame, léelo conmigo. Dice, nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Dice, dítelo a ti mismo una vez más. ¿Para qué las qué? Las disfrutemos. Dios te da la carne asada. Dios te da tu carro. Dios te da tu casa con aire acondicionado porque Dios quiere que lo disfrutes. Pero, continúa diciendo, para que las disfrutemos. Versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Disfruta lo que Dios te da, sea poco, mucho, disfrútalo, porque cuando lo disfrutas y cuando te da gozo, ¿sabes qué debe producir en nosotros? Acción de gracias y reconocer que Dios es quien nos lo da y que proviene de Dios y le pertenece a Dios. Y que Dios, así como nos bendice, quiere bendecir a otros a través de lo que tenemos. Hace un par de meses fuimos a un viaje misionero en México. De nuestro grupo en español fuimos algunos también. Julio, ¿estás aquí? Julio está ahí sentado. Julio fue conmigo. Fuimos a una comunidad indígena en medio de la nada. Personas refugiadas que perdieron sus tierras por ser cristianos. En otro terreno Dios los llevó. Nos invitaron a comer. Y pues uno está acostumbrado a una comida más o menos bien, ¿verdad? En medio de la nada, tierra, perros por todos lados, moscas. Nos sirvieron un platito de caldo de pollo. Y pues uno a veces viene, oye, me afectará el estómago, la diarrea y todo eso, ¿verdad? ¿Comeremos o no? ¿Sabes? Que las personas que con tanto amor nos dieron de comer, mataron sus gallinas, que normalmente son parte de sustento porque producen huevos. No comen carne todos los días. Mataron sus gallinas para que nosotros pudiéramos comer lo que estamos acostumbrados. ¿Te imaginas si hubiéramos dicho, no, gracias? Tortillas recién hechas. Nos dieron un banquete porque sacrificaron generosamente lo poco que tenía para amarnos a nosotros. Hermanos, esa es la perspectiva bíblica. Cuando Dios nos bendice para que lo disfrutemos, sí, pero el mayor gozo no viene en el recibir, sino en el dar. Cuando tú te conviertes en un canal de bendición a otros, ¿sabes qué manifiesta eso? Que Dios vive contigo, que tus posesiones no te poseen, que Dios es tu proveedor. Cuando tú le das gloria a Dios, le dices a la gente, no tengo mucho, pero de lo que Dios me ha dado, te comparto porque es de Él. ¿Quién se lleva la gloria? Pues Dios. Esa era la idea de Salomón, porque mira, Dios proveyó los recursos materiales para que los disfrutaran, pero para algo más. Dios quería que pudieran avanzar el reino de Dios multiplicando multiplicadores de discípulos. En otras palabras, que de la provisión de Dios les diera la capacidad de ser una comunidad donde Dios vive y otros le puedan seguir a Él. Mira lo que sucedió en el capítulo 6. Vuelve conmigo, 1 Reyes capítulo 6. Salomón tiene dinero, Salomón tiene posesiones, tiene edificios, tiene gente, tiene administración. Pero el propósito no nada más es para él, sino que a través de él Dios pueda construir el templo, el centro de la vida espiritual de Israel. Capítulo 6 dice, en el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, el mes de Siv, que es el mes segundo, comenzó a edificar la casa de Jehová. Este versículo es bien importante porque el Antiguo Testamento es una de las únicas referencias a cuántos años pasaron desde el Éxodo. ¿Qué está sucediendo aquí? Dios está diciendo, los que eran esclavos, los que eran nómadas, los que Dios había llamado a andar de tienda en tienda y tabernáculo en tabernáculo, ahora Dios les había dado un lugar permanente donde vivir. Ahora ellos ya no iban a ser extranjeros y peregrinos sin un lugar, iban a ser un reino de sacerdotes y gente santa, y ese es el lugar a través del cual en todas las naciones Dios iba a bendecir a las naciones a través de ellos. Ya no son esclavos, ya no son nómadas. Este es el lugar donde Dios vive en medio de su pueblo. En otras palabras, Israel es una embajada del reino de Dios. Y este es el lugar donde Dios va a gobernar a su pueblo. Versículo 2.
La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo, 20 de ancho, 30 codos de alto. Un codo es como 50 centímetros, no muy grande, 30 metros no es muy grande, pero es un lugar majestuoso y hecho para reflejar el diseño de Dios. Tú puedes leer los siguientes versículos. Versículo, um, versículo 11. Tú lees la descripción de la casa. Versículo 11 dice: vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos, guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Escucha, versículo 13. Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo. Versículo 3, hermanos, es la razón por la cual Dios bendijo el reino de Salomón con toda esta prosperidad. Porque Dios, así como lo dijo en Deuteronomio en Éxodo 19 y 20, Dios quería habitar con su pueblo. En el Antiguo Testamento, desde Génesis 3, que Dios echó al hombre del jardín del Edén, la humanidad vivió como nómadas. Cuando Dios llamó a Abraham a salir de su tierra y de su parentela y lo escogió para ser luz de las naciones, Dios prometió que un día tendría tierra donde Dios establecería su reino para bendecir a todos. En el Antiguo Testamento el templo era la siguiente etapa de ese plan, pero no para allí. Dios tenía un plan más grande, porque aquí David quiere construir una casa a Dios y viene con Dios David diciendo: Señor, te amo tanto. Quiero construirte un lugar donde puedas estar. ¿Sabes a qué me recuerda? Me recuerda a Jesús en el monte de la transfiguración. ¿Te acuerdas? Jesús va a la montaña, su rostro se transfigura con luz y sus vestidos, y Pedro y Juan están ahí con él, y Pedro hablando, ¿verdad? Balbuceando, dice: Señor, es bueno que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas. Una para ti, una para Moisés, una para Elías. Yo veo el Señor está diciendo: Pedro, shh, ese es mi hijo amado, en él tengo complacencia, escúchalo a él. A veces amamos a Dios y queremos hacerle cosas, ¿verdad? Puro jacalito, puro enramada. David viene a Dios y dice: Señor, yo te quiero hacer una casa. Dios dice: ay, David, buena intención, pero yo tengo una mejor. Tú no me vas a hacer una casa, yo te voy a hacer una casa. En el Nuevo Testamento vemos cómo esto se cumple. Cuando Jesús viene en Juan capítulo 2, ¿te acuerdas que el templo de Herodes estaba lleno de mercaderes? Jesús hace un azote y los saca a todos y les dice: no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. El celo de tu casa me consume. Jesús les dice: destruyan esta casa, en 3 días voy a reedificar este templo. La gente dice: en 40 y tantos años, 46 años fue edificado el templo y tú en 3 días. Pero Jesús no hablaba de los edificios. ¿De qué hablaba él? De su cuerpo. En el Nuevo Testamento, ¿sabes dónde vive Dios en medio de su pueblo? No en edificios. Dios vive en nuestro cuerpo. Primera de Corintios 3:16, Pablo le dice a los corintios: ¿no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual tienen de Dios y no se pertenecen a ustedes mismos? Dios vive en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. El templo somos nosotros. No es edificio, es simplemente un edificio. En Efesios, Pablo dice que Dios está edificando una morada en el Espíritu donde Él vive, en esta comunidad donde estamos conectados unos a otros como un cuerpo con sus miembros. Dios vive en individuos y Dios vive en la comunidad de la iglesia. Por eso es que Dios provee los recursos, porque Dios quiere una familia donde su familia pueda vivir en comunidad, sus hijos, hijas y familia. Pastor, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Todo. Usted y yo, Dios nos ha dado tanto. Venimos a edificios con aire acondicionado, tenemos salones para niños, tenemos ministerios, tenemos una minivan, tenemos programas, tenemos comida. Próxima semana tenemos una pachanga enorme con bautizos. Vamos a comer comida mexicana, comida americana, de todo, una abundancia de cosas. Aunque a veces en este país es difícil vivir, hermanos, comparado a donde nosotros a veces venimos, tenemos abundancia de todo. ¿Sabes por qué? Porque Dios te quiere bendecir para que tú seas de bendición a otros. En Duncanville tenemos miles de hispanos que no conocen a Cristo, nomás en Duncanville. En Dallas, la comunidad hispana ya es una de las mayorías en las escuelas y en todos lados. Y la mayoría no conocen a Cristo. Y la mayoría, ¿sabes qué está pasando?
No estamos consiguiendo buenos trabajos, estamos ganando en dólares y se está desintegrando las familias en un montón de vicios. Necesitan las familias escuchar a Cristo. Necesitamos ser un ministerio que continúe alcanzando personas, porque Dios nos da para disfrutarlo, pero también para su misión. Déjame preguntarte, hermano, ¿vas a ser tú un cristiano que vengas a la iglesia y cómodamente te sientes a disfrutar las bendiciones del reino nomás? ¿O vas a ser un cristiano que le dé gracias a Dios por lo que tienes, que te conviertas en un buen administrador, pero que digas, no solamente mi dinero, mi tiempo, mis talentos van a ser invertidos en que yo sea una persona que le muestre a otros que Dios vive en mí y ser parte de una comunidad donde Dios vive? ¿Dónde está realmente tu corazón? ¿En la presencia de Dios o en las cosas del mundo? Vamos a cerrar con esto. La provisión de Dios es más que suficiente para nuestro deleite y su misión. En esta iglesia tenemos un ministerio de benevolencia. Si alguna vez tú eres miembro de esta iglesia, alguna vez tienes problemas económicos, estamos preparados a ayudarnos unos a otros, a apoyar con la renta, la luz, lo que sea. Aquí estamos para servirnos unos a otros. Pero ¿sabes qué encuentro vez tras vez? Vez tras vez encuentro que de nosotros, los que tenemos mayor necesidad económica, comúnmente somos las personas que nunca tenemos espacio para Dios. Parte de nuestro ministerio es ayudar a las personas a que tengan herramientas para hacer un presupuesto, para ser generosos con sus dineros, para poner a Dios primero. Pero ves tras vez personas que tienen problemas económicos, la mayoría de ellos nunca ofrendan, nunca dan, no son generosos. Su dinero los sigue poseyendo. Entre más poseído seas por tu dinero, menos Dios te va a confiar. ¿Sabes por qué? Porque el dinero se convierte en un ídolo. Y si tú tienes un ídolo y eres un hijo de Dios, Dios no tolera los ídolos. Si sus bendiciones se han convertido en un tropiezo para ti, ¿sabes qué Dios va a hacer? Un hermano viene y me dice, ore por mí, pastor, necesito un trabajo. Oramos, Dios le consiguió un trabajo. Dejé de ver al hermano. Oye, hermano, ¿y cómo estás? No, ya no puedo ir a la iglesia. ¿Por qué no? Por mi trabajo. Ya no puedo ir. Ok. ¿Sabes qué hizo Dios? De regreso a la etapa primera, le quitó su trabajo. Honra al Señor y ponlo primero en tu vida. Porque si tú confías en Él, ninguno de los que confíen en Él van a ser avergonzados. No te estoy pidiendo que des lo tuyo. Te estoy pidiendo que le des tu corazón. El resto es ganancia. Oremos. Al prepararnos para venir a la cena del Señor, hermanos, Dios está haciendo muchas cosas en nuestra congregación. Pero Dios quiere una congregación generosa con nuestros dineros, nuestro tiempo, nuestros talentos, para que otros vengan a conocerle y para que Dios viva aquí. A veces el enemigo usa la culpa para robarnos el gozo y la acción de gracias de la provisión de Dios. Antes de pedirte que des o cualquier cosa, primero quiero que cuentes tus bendiciones. Y quiero invitarte a que le des gracias a Dios. Tengas poco o tenga mucho. Dile, Señor, te agradezco. Porque la comida, el techo, la vida que tengo, la salud, todo proviene de ti. Gracias, Señor. Y entonces, date permiso a ti mismo de disfrutar lo que Dios te ha dado. No dejes que el enemigo te distraiga diciendo, pero es que no tienes. No dejes que la envidia o la codicia te robe el gozo de lo que ya tienes. Si tienes tu familia, si tienes tu salud, tu carro, tu casa, lo que tengas, dile, Señor, gracias. Gratitud es el principio de la adoración. Dale gracias a Dios. La provisión de Dios es suficiente para suplir nuestra necesidad de deseo cuando nuestros deseos están alineados con su voluntad. Proverbios 3, 1 al 10 nos dice que confiemos en Dios, pero que lo honremos con nuestros bienes. ¿Cómo estás honrando a Dios en tu tiempo, talentos y tesoros? Por último, ¿cómo estás utilizando la provisión de Dios para bendecir a otros? A lo mejor es dando tu tiempo, a lo mejor es dando tu dinero, tus talentos, haciendo algo para servir. No tiene que ser nada más aquí en la iglesia donde Dios te ha puesto. Si eres una persona que nomás quitas y no das nada,
Dios quiere darte para que des. Pídele que te dé un corazón generoso como el corazón del Padre. Padre bendito, te damos gracias, porque al venir a esta mesa, Señor, recordamos que tú nunca nos das sobras, tú nunca nos das lo que nadie quiere, tú nos das lo mejor de ti, Señor, nos dice a tu Hijo Jesús. Él es el regalo principal, Señor, que le da sentido a toda nuestra vida. Teniendo a Cristo, Señor, el resto es ganancia. Y aún así eres un buen Padre que sabes dar buenas cosas a los que te piden, Señor. Nos das Cristo y con Él nos das todo. Sustento, abrigo, Señor. Eres un Dios generoso y bueno. Nada nos ha faltado en ti, Señor. Esta mesa nos recuerda, Señor, que todos los tesoros de este mundo sin tu Hijo son menos que nada. Pero tu Hijo es más que suficiente, Señor. Al venir a esta mesa recordamos su sacrificio en la cruz. Por amor a nosotros se hizo pobre para que con su pobreza nosotros seamos enriquecidos. Fue sepultado, al tercer día Él resucitó de los muertos y nos compró una vida nueva, Señor. Una vida que ya no depende de los miedos, de las faltas de este mundo, Señor. Una vida abundante que viene de tu reino y tu gracia, Señor. Así que lo poco o mucho que tenemos hoy lo rendimos a ti, Señor, aún al ofrendar, al dar, Señor. Somos tuyos, Señor. Estamos aquí, apartamos este tiempo, el primer día de la semana, para decirte que tú eres primero en nuestras vidas. Y venimos a la mesa, Señor, hambrientos de tu Hijo, deseosos de su gracia y su presencia. Gracias, Señor.